tenemos, hermano? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre la necesidad, o sea que el orar es una necesidad, amén. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta ahí, ¿hallará fe en la tierra? Hasta ahí, hermanos. Padre, te damos gracias, te honramos y te glorificamos, Señor. Gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Yo te ruego, Padre, que a través de esta palabra alcancemos esa bendición que venimos buscando de parte tuya. Bendice a tu pueblo, Señor, y en tus manos me pongo, Señor, para que conforme a tu voluntad tú me des palabra para ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Le hemos puesto por tema a esta enseñanza, justos o injustos. Durante esta enseñanza me gustaría que nosotros mismos nos analicemos de lo que es justo, porque muchas veces confundimos la justicia. A veces pensamos que la justicia es únicamente de allá para acá. ¿Por qué? Porque queremos que únicamente a nosotros se nos haga justicia. Y nos olvidamos que alrededor nuestro hay personas que también necesitan justicia. Y hay algo que a lo mejor no nos va a gustar mucho tampoco lo que les voy a decir. Alrededor nuestro hay personas que necesitan que se les haga justicia aún de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros fallamos, nosotros ofendemos, nosotros lastimamos. Se acabó el gozo. Y también ellos piden justicia para ellos también. Alabado sea Cristo Jesús. Al empezar esta lectura dice que debemos llorar, ¿cómo dice? Siempre. ¿Por qué razón debemos llorar siempre? Y a mí me llamó mucho la atención esta parte de la palabra de Dios y lo último que leímos, que dice, y cuando Él venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque estamos viendo en la lectura que vimos a una mujer viuda, que había alguien por ahí que la estaba molestando. No sé, quizás le quitaría sus bienes, quizás molestaba a sus hijos, quizás molestaba en su casa. Pero ella pedía justicia y no una vez. Dice que era de continuo, iba delante del rey a pedir justicia. Pero el rey, como era malo, no la quería escuchar. Pero muchas veces la insistencia te hace recordar que tienes algo que hacer. Y el impartir justicia debe de ser general, no únicamente al que me conviene hacerle justicia. Y él se dijo,
le voy a hacer justicia a esta mujer, no sé, que me colme la paciencia. Y el Señor le dice, este hombre siendo malo, supo hacer justicia a esta mujer por su insistencia. Amén. Contimás Dios que es bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos sido lastimados? ¿Cuántos de nosotros hemos también lastimado? Amén. Y estamos pidiendo justicia de parte de Dios. En Lucas capítulo 18, verso, eso fue lo que leímos, perdónenme. En Mateo 5:38. A ver si no se me olvida que es miércoles y sigo como si fuera domingo, hermanos. 5:38 en adelante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley. Amén. Pero yo os digo, no resistáis al que hace malo, al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Estamos hablando de lo que era la ley en el Antiguo Testamento. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrollaba la ley. Ojo por ojo. ¿Por qué dice la palabra de Dios ojo por ojo y diente por diente? Porque de tal manera como era la ofensa que tú hacías, así tenías que pagar. Esa era la ley. Si tú matabas a un hijo, ibas a juicio, porque el papá del hijo muerto te iba a demandar. Y si te encontraban culpable, tú tenías que entregar un hijo también. Esa era la ley. Hijo por hijo. Si tú le sacabas un ojo a alguien, ibas a juicio. Y si se encontraba que tú eras culpable, que lo habías hecho a propósito, tenías que sacarte un ojo. Esa era la ley, un ojo por ojo. Pero si se comprobaba que eras, que había sido por algún accidente, encontrabas misericordia y solamente pagabas una multa. La palabra de Dios lo dice, ¿sí lo han leído? Esa era la ley. Pero aquí en estos pasajes, hermanos, nos encontramos que Jesucristo viene a cambiar la ley y viene a darnos misericordia. Viene a darnos gracia sobre nosotros. Algo que nosotros no merecíamos. Yo la pregunta que les podría hacer, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a nuestros hechos, ¿nos merecemos la misericordia de Dios? Si fuésemos juzgados conforme a la ley, ¿estaríamos completos? Pero a veces pensamos que merece justicia a aquel que se me haga justicia y a aquel que sea castigado. Queremos el castigo para los demás. Y nos olvidamos de que nosotros también necesitamos misericordia. En el libro de Éxodo capítulo 21, ahí encontremos parte de todo lo que era la ley. Alabado sea Cristo Jesús. 21, 23 en adelante. Vamos a leer desde el 22.
Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. ¿Quién? Y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagarán, ¿cómo dice? Vida por vida. Esa era la ley. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Eso es hablando de una persona que vivía como esclavo bajo servidumbre. Si accidentalmente el amo lastimaba a su siervo, automáticamente él quedaba libre porque lo lastimó. Nosotros podemos ver la ley y podemos decir es cruel para el que la recibe, y quizás podamos pensar es justa para el que la hace, para el que necesita que se le haga justicia. Por eso les digo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué tanto nosotros ofendemos? ¿Qué tanto nos ofenden? Tenemos que empezar nosotros a analizar, ¿somos justos o somos injustos? ¿Es justo lo que me está pasando? ¿Me lo merezco o no me lo merezco? El hablar de justicia, muchas veces pensamos que nada más es de aquí para allá, pero la justicia es como si le habláramos a un espejo. La justicia también rebota para con nosotros, porque también nosotros somos ofensores. También nosotros somos personas que fallamos. También nosotros somos personas que merecemos juicio. Pero solamente queremos que se nos haga justicia a nosotros. En Romanos capítulo 12, verso 19. Dice la palabra de Dios así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sé si usted se atrevería a invitar a comer a su enemigo, al que le ha hecho mucho daño. No sé si se acabó el gozo o están meditando. ¿Por qué? Porque lo primero que busco es venganza. Me la hiciste, me la pagas. Así es el ser humano. Así es el impulso del hombre. No quedarse con nada. Dice por ahí que la adrenalina en nuestro cuerpo depende de la acción, corre a 1000 por hora. Y las reacciones que cada persona tiene no las conoce. ¿Por qué? Porque cada quien reacciona diferente. Hay veces que quiere uno. Escuché a alguien que decía, dice: Señor, permíteme bajarme de la cruz unos momentitos nada más. Y se retorcía.
Dame permiso porque ahora sí no me la pagan. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras reacciones son en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros somos los que queremos vengarnos, los que queremos hacer justicia. De una forma o de otra, me la hiciste, me la pagas. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Que debemos de amar aún a nuestros enemigos. ¿Qué tanto nos ama el Señor? ¿Qué tanto nos ama Dios? Nosotros éramos o seguimos siendo enemigos de Dios. No se asuste, es verdad. Porque cada cuanto le fallamos a Dios y lo ofendemos. Pero Él por su amor y misericordia nos perdona. Y qué hermoso es cuando el Señor nos perdona. Qué hermoso es cuando podemos sentir el perdón de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Nosotros mismos no deberíamos de cobrar venganza. No. Porque para eso tenemos a nuestro Dios. ¿Usted cree que Dios es justo? Amén. Dios es justo. En muchas acciones que nosotros hacemos, merecemos ser juzgados conforme a la ley. Pero tenemos un Dios que pelea por nosotros. Yo sé que es un ejemplo quizás fuera de lo normal, pero quiero hacerles esta pregunta. ¿Nosotros merecemos ser perseguidos aquí en este país? ¿Sí? Es la pura verdad, hermanos. Nosotros merecemos ser perseguidos porque estamos invadiendo un territorio que no es nuestro. Pero estamos bajo la misericordia de Dios, que Él es el que nos guarda. Amén. Aunque no lo merecemos, pero Dios nos ama mucho. Aunque no lo merecemos, pero Dios nos ama. En una ocasión me paró un policía y le puse cara triste, pero mi cara a veces no me ayuda. Y me dice, ¿sabes lo que hiciste? Sí, lo sé. ¿Qué quieres que yo haga? Le digo, mira, yo sé que tú puedes hacer muchas cosas. Puedes arrestarme, puedes llevarme a la cárcel, pero también sé que si quieres me puedes dejar libre. Sí, eso depende de ti, de tu corazón. Y yo sé que te he fallado, le he fallado a la ley. Pero solamente te digo esto. Sí, merezco cárcel porque pues, le fallé, cometí una infracción. Pero yo te pido que no actúes conforme a la ley, sino te pido que tengas misericordia. Dice, debería de arrestarte. Dice, pero solamente te voy a mandar a corte. Y me quedé sorprendido, porque dice, llévate tu carrito, todavía te puedes ir, cuando no debería hacerlo. Esa es la misericordia de Dios, que aunque nosotros no merezcamos algo, Dios tiene misericordia. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos visto la misericordia de Dios obrar sobre nosotros? Pero queremos que la misericordia de Dios obre en nosotros, pero no queremos que obre sobre el hermano, sobre el vecino, sobre el que está en el trabajo. No queremos que obre para allá, pero sí queremos que obre para acá. Cuando la misericordia de Dios es eterna. Alabado sea el Señor Jesús. Nosotros tenemos que
ir entendiendo qué es lo que queremos. ¿Queremos justicia que sea parejo o queremos justicia individual? A veces al hablar de estos temas yo entiendo que cuando nos ofenden, mis hermanos, es muy difícil. Es muy difícil perdonar. Cuesta, a veces cuesta sangre. Y para muestra basta un botón. A nuestro Señor Jesucristo le costó el perdonarnos. Y le costó sangre. Porque dice la palabra de Dios que Él llevó todas nuestras ofensas, todas nuestras culpas, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y lo pagó con sangre. Yo sé que el perdonar cuesta, no es fácil. Cuando les prediqué acerca de la paz, que nos roba la paz cualquier cosa, el no aprender a perdonar las ofensas, no tenemos quietud. Se nos va el sueño, se nos va la alegría, parecemos malhumorados todo el tiempo. Y tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios jugamos un papel muy diferente a lo que el mundo está jugando. Nosotros como hijos de Dios somos diferentes. Tenemos que ser diferentes. No podemos igualarnos con ellos. Permítele a Dios que Él te cuide. Permítele a Dios que Él sea el que te haga juicio, el que te haga justicia. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Sé que las ofensas son duras, pero permite a Dios que trabaje por ti. Dios no se equivoca. Mis hermanos, con el rey David, cuando él le falló al Señor, él merecía la muerte aún siendo rey. Él merecía la muerte, merecía haber sido apedrado. Él lo sabía. Él no lo negó, pero él se empezó a buscar misericordia de parte de Dios, porque reconocía que le había fallado. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, porque de alguna u otra forma nosotros fallamos. Que no te sorprenda el enojo. Antes de que te vayas a dormir tienes que reconciliarte. Gloria sea al Señor. En Mateo capítulo 18, verso 21. Alabado sea Cristo Jesús. ¿Ya lo tenemos, hermano? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por día? ¿Por hora? ¿Usted alcanzará a perdonar 70 veces 7 a una persona que le ofenda en un día? Esto quiere decir siempre. Siempre. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era la ley, hermano. Si no podías pagar la deuda, te quitaban un hijo, te quitaban tus animales, te quitaban tu mujer y los vendían por esclavos hasta que la deuda fuera cubierta. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Alabado sea el Señor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? No sé si me estés siguiendo, hermanos. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. El 35 no nos va a gustar mucho. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Paz de Cristo, si siguen aquí todavía. Si quiere le podemos quitar esta pequeña parte de la palabra de Dios, pero es palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cuán dura es tu palabra, Señor? ¿Quién la podrá llevar? El reino de los cielos no va a ser fácil conquistarlo, hermano mío. No va a ser fácil. Hay dos cosas que nos pueden dar libertad para conquistarlo, que es el pedir perdón y perdonar. Nos hacen fácil el conquistarlo. Es difícil hacerlo, pero permita que Dios haga justicia por usted. Que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me permiten seguirle, hermanos? Es necesario que cada uno de nosotros hagamos misericordia, así como queremos que Dios nos haga misericordia a nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a perdonar, así como queremos ser nosotros perdonados. El vivir cristianamente nos lleva a realizar sacrificios que nosotros por nuestra propia voluntad no lo podríamos lograr nunca, porque somos humanos. Jamás podríamos lograr algo así. Pero tenemos a un Dios todopoderoso, que Él nos puede ayudar, que Él nos puede dar la fuerza, que Él nos puede dar la sabiduría, que Él nos puede dar el entendimiento. Nosotros no estamos solos. Gloria sea al Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que entender.
El enemigo está buscando cómo destruirte. Porque se llega el día de la venida de nuestro Señor. Voltea a su alrededor. ¿Cuántas iglesias se han levantado a nuestro alrededor? Han levantado polvo. Y la fe ha menguado en muchos lados. ¿Por qué razón? Porque el enemigo sabe que el tiempo se llega. Hay mucha gente que por no estar de acuerdo a la doctrina de Dios, no de la iglesia, a la doctrina de Dios, prefiere irse a otro lugar donde sí estén de acuerdo. Y los aceptan y esas iglesias se llenan. La pregunta es, y voy a poner esta comparación, ay, discúlpenme que hable de política. En una ocasión yo le decía a alguien, ¿usted cree que al presidente de Estados Unidos le interesa lo que pase con usted? Él vive cómodamente, porque tiene lo suficiente, gana miles de millones al día. No importa mucho lo que pase, pero muchos lo siguen. A una iglesia, mega iglesias que le llaman, ¿a usted cree que le importa su salvación? A ellos lo que le importa es únicamente que siga llegando el diezmo, las ofrendas, los propósitos. No le importa su salvación. Puedes ir como se te dé la gana y no te van a rechazar. Puedes ir en adulterio, fornicación, como se te dé la gana. No te van a rechazar, porque no les importa tu salvación. Una persona que te hable conforme a la palabra de Dios es que sí se está preocupando por tu salvación, aunque no nos guste muchas veces. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? En primera de Juan capítulo 1 verso 8 en adelante, analicemos todo esto, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice el hermano Abel, no. Analicemos lo que dice la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Esta semana platicaba yo con un pastor de otra iglesia. Y ellos siguen en lo suyo. Y ni modo, no lo podemos sacar de ahí. Aceptan todo de Jesucristo, que tiene poder, y exactamente, eso nadie lo puede negar. ¿Cuántos creen que el nombre de Cristo tiene poder? Pero dice la palabra de Dios que en aquel día habrá muchos que se presentarán delante de Él y le dirán: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre puse mis manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Pero el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Porque ciertamente cualquiera que utilice el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo es el que tiene el poder, no el que lo usa. Pero dice la palabra de Dios: ay de aquel que sea culpable porque uno de mis pequeñitos caiga. Oh santo Dios. No podemos ni añadir ni quitar de lo que ya está escrito. No podemos. Eso tenemos que entenderlo. Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y me los tienen que venir a decir a mí, ¿A quién tenemos que confesarle nuestros pecados? A Dios, ¿verdad? Pero a alguien más. ¿A quién?
a quien usted le falló. ¿Sí, hermano? Yo tengo que buscarlo y pedirle perdón. ¿Cuesta? Sí cuesta, mis hermanos. Sí cuesta. Pero conquistar el reino de los cielos no es fácil. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Nuestro Señor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada uno de nosotros, si es que llegamos a ser salvos, que eso es lo que cada uno de nosotros queremos, no va a ser por nuestras obras, va a ser por la misericordia de Dios. Pero tenemos que aprender esto, a perdonarnos, no ser injustos. Tenemos que aprender a buscar el perdón. Tenemos que aprender a darlo. Sí te perdono, pero nomás no te me vuelvas a atravesar en mi camino. Sí te perdono, pero no me vuelvas a hablar. Sí te perdono, pero olvídate de mí. El perdón debe de ser sincero y de todo corazón. Eso es lo que la palabra leímos en la palabra, ¿verdad? Amén. Mateo capítulo 6, verso 12. Esta es una parte de la oración del Padre Nuestro. Muchos ya la saben. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sabemos y entendemos que la naturaleza de Dios es el hacer el bien. Esa es la naturaleza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien decía, Dios no castiga a nadie, y están en lo correcto. Hasta aquí yo no he sabido que Dios castigue a alguien. Y si me equivoco, corríjanme. ¿Sabe qué es lo que castiga a uno? Nuestras concupiscencias, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas delante de Dios y de la humanidad. Delante de Dios no podemos decir soy inocente cuando Él conoce todo. Y si somos inocentes, Dios se encargará de hacernos justicia. Amén. Eso es lo importante. La pregunta es, por ejemplo, José, el soñador, ¿era inocente de que lo vendieran sus hermanos? Era inocente, ¿verdad? ¿Era inocente por estar en la cárcel? Era inocente. Pero él no se puso a pelear. Él se abandonó a la voluntad de Dios. Aunque él decía, yo no entiendo por lo que estoy pasando. Quizás él llegó a decir, Señor, ¿por qué no me has hecho justicia? No sé qué haya pasado. Pero él supo esperar el momento de Dios. Y no fue fácil. A veces el esperar que el Señor nos haga justicia no va a ser fácil. Pero tenemos que aprender a perdonar. Así como queremos que Dios nos perdone. Fíjese, hermanos, que qué hermoso cuando José entendió esta parte que él no alcanzaba a entender durante toda la tribulación que él sufrió. Porque dice que hasta que estuvo enfrente de sus hermanos, entendió lo que había pasado. Y él lo expresa y está escrito. Léalo, búsquelo, no tengo la cita.
Y dice, y ahora entiendo lo que me pasó, por qué me vendieron, ahora entiendo todo eso. Dice, y fue para perseverarles la vida, aleluya. Y no se preocupen, vengan, les voy a dar de comer, los voy a alimentar. Cuando él tenía la autoridad de degollarlos, él tenía la autoridad de meterlos a la cárcel, él tenía la autoridad para acabar con ellos. Pero hizo de misericordia aún de sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero eran sus hermanos, pero eran sus enemigos, aunque eran sus hermanos. Perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofende. No hay ningún quejido, pero como que pisé callos. Tenemos que aprender a perdonar, hermano. ¿Queremos el perdón de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos el perdón de Dios? Tenemos que aprender a perdonar. Aunque no sea fácil. En Mateo capítulo 5, verso 22 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 21. Amén. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es palabra de Dios. ¿Sí saben qué significa la palabra fatuo? ¿No lo saben? Es una persona retrasada que no se alcanzó a desarrollar bien. No podemos nosotros ofender a una persona de esa magnitud. ¿Qué dice? Porque quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Algunos se acuerdan que tienen algo contra el hermano, pero no dejan la ofrenda, se la llevan consigo. No es que ahí dice que, no dice que te la lleves. Dice que dejes tu ofrenda en el altar, vayas y te reconcilies con tu hermano y luego regreses y la presentes. Mas no le dice que te la lleves la ofrenda contigo. ¿O me equivoqué? Yo voy a leer aquí, hermano. ¿Me ayudan tantito? Por tanto, el 23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cómo dice el 24? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alabado sea Cristo Jesús. Es bien clara la palabra de Dios, mis hermanos. Pero es necesario que nos reconciliemos con nuestros hermanos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuál es el adversario? Aquel que hemos ofendido. Ese es el adversario.
¿Puede alabar a Dios todavía, hermano? Aleluya. Cuando la gente se empezó a ir de la iglesia, cuando estaba predicando, bueno, estaban en la iglesia. Cuando Jesucristo les dijo, ustedes me siguen por la comida que les doy, la gente se ofendió y empezó a irse. Y de repente por ahí hubo algunos que se empezaron a preocupar. Pero Señor, mira, la gente se está yendo, eres muy fuerte con la palabra. Regrésalos. La palabra que le dice, Pedro, si tú te quieres ir también, vete. Pero la palabra no cambia, es la palabra de Dios. Amén. En una ocasión, en un mensaje, me tardé un poquito, casi 2 horas y media. Ahorita eso es lo que pienso tardarme. Espero me tenga paciencia. Y se levantó una de mis hermanas y me dijo, hermano, dice, es que ya la iglesia está cansada, se están yendo. Y yo no he visto a nadie que se vaya, pero si quieres ir, vete. Pero la palabra no cambia. La palabra es la palabra de Dios. Quien quiera recibirla, la va a recibir. El que la quiera rechazar, no va a rechazar al hermano Abel. Va a rechazar la palabra. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces no se lleve su ofrenda, déjela y vamos, y hay que reconciliarnos con nuestros adversarios, contra los que les hemos ofendido. No se crean, hermanos, ya me lo termino. Vi que se pusieron tristes. Algunos ya pensaron ir al lonche. No va a haber lonche, hermano. Ahorita vamos. Digo, si me invitan, vamos por ahí. No, hermanos, pero es necesario que nosotros empecemos a entender la importancia de poder reconocer, pedir perdón y perdonar, aunque no sea fácil. Recordemos que lo que está en juego es nuestra salvación. Es lo que está en juego, nuestra salvación. Vamos a ir en el libro de Isaías. Capítulo 1. Bueno es Dios para con nosotros. Verso 16. Este verso lo tenía preparado también para los estudios que estoy dando del domingo, pero lo quise dar también hoy. Lavaos y limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. El 18. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que ponernos a cuentas. Amén. Tenemos que ponernos a cuentas. Dios es bueno. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero el enemigo de nuestras almas quiere todo lo contrario. Quiere que sigamos igual. Quiere que sigamos en enemistad los unos con los otros. Quiere que se acabe la armonía en la iglesia.
Quiere que no haya ese amor fraternal que debe de haber en la iglesia. La principal estrategia del enemigo es dividir y separar. Cuando él logra dividir sentimientos, cuando él logra dividir y dar diferentes opiniones, está logrando la división. Esta semana también me preguntaron algo que dijeron, dice, no, yo estoy dispuesto a debatir sobre estos temas con quien me pongan enfrente. ¿Y usted? No, yo no. Que la palabra es palabra. Dios no me mandó a debatir, Dios me mandó a predicar. Amén. Dios no me mandó a convencer, no me mandó a convencer. Me mandó a predicar la palabra. No sé si está entendiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de convertirlos y no es así. Nosotros tenemos únicamente que predicar la palabra. Y como les dije en una ocasión que me dijo, pues aquel día cuando vea a Jesucristo le preguntaré, ¿por qué pierdes tu tiempo? Mejor pregúntale ahorita. ¿Por qué? Porque el Señor nos escucha. Porque el Señor nos puede hablar, el Señor nos puede aconsejar. Porque ahorita tenemos la oportunidad, pero el día que lo veamos cara a cara, no habrá más oportunidad. Aquel día dirá el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad. O dirá, bienvenido, alabado sea Cristo Jesús. Entra al gozo de tu Señor. Gózate. ¿Cuántos quieren escuchar esa palabra? Bienvenido al gozo de tu Señor. Pero tenemos que meditar en esto. No es fácil, les vuelvo a repetir, pero con Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Yo les quiero invitar a que nos pongamos de pie. Y si se van a